Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y me encuentro en Tacna, Perú. Y ahora lo que te voy a enseñar es unos deliciosos palitos de brócoli con coliflor. Vas a ver que son una locura porque son muy buenos por lo saludable que son. Y además lo puedes compartir con toda la familia. Así que iniciemos con este procedimiento. Y bueno, vamos a empezar con esta receta. Lo primero que vamos a hacer es simplemente trocear nuestro brócoli y nuestra coliflor. Y bueno, una vez que terminamos con el brócoli, hacemos lo mismo con la coliflor. Y ahora simplemente lo ponemos todo junto en un recipiente para seguir con su utilización. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente colocarlo en el procesador de alimentos para triturar nuestra coliflor con nuestro brócoli. Simplemente lo abren y con su mano lo tratan de colocar en pedazos un poco más pequeños y lo van haciendo de a pocos para que no se trabe el procesador. Utilicen una espátula para que se ayuden. Y en un recipiente que tengan van agregando lo que van cortando. Y hacemos lo mismo con el brócoli. Esto es muy rápido, muy fácil. Simplemente lo trozan con las manos. Le damos una vueltita más porque quedó un brócoli que no quiere, Así ha salido un tazón grandote, así que va a salir regular en nuestros palitos. El brócoli y la coliflor, no sé si en sus países, pero acá en Perú vale barato. Por ejemplo, la coliflor que les enseñé vale el equivalente a un dólar. Y el brócoli, el que he utilizado para esta receta, vale el equivalente a casi medio dólar. Me refiero a dólares americanos, si de acuerdo a su moneda de su país, más o menos calculen. Y aún así no lo aprovechamos porque la única forma que lo comemos es hirviéndolo y realmente llega un momento donde ya no quieres ya más, ya no más. Entonces, esta es otra forma de cómo yo les presento esta delicia y vas a ver que va a ser muy fácil lo que viene a continuación. Y listo, ya tenemos nuestra preparación de brócoli y abajo tenemos el de coliflor, ¿no? Está acá, realmente está muy bueno. Ahora lo movemos simplemente para combinar ambos ingredientes. Acá pasa el heladero así con ese ruido. Lo mezclan ambos ingredientes. Ya alguien llamó, dijo heladero, ¿me escucharon? Y ya, le dan vuelta, simplemente para mezclar ambos colores, nada más. Y listo, para que no se quede nada blanco, para que quede todo parejo. Y lo dejamos a un lado para su utilización. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente cortar mi queso en tamaños suficientemente pequeños como para que entren acá en el procesador de alimentos. Si ustedes no tienen este equipo, no hay problema, pueden utilizar su rallador manual, le va a salir igualito. Y simplemente ahí rayan su queso.
que queremos es dividir nuestro queso en 2 envases porque va a ser colocado en 2 etapas diferentes. Y acá vamos a repartir otro poco más. Es muy poco, creo. Le voy a echar 1/4 de molde más porque la verdad que quiero que quede realmente con un montón de queso, Y este queso, como les dije, no tiene mucho porcentaje de grasa, así que es bueno, o sea, no es malo. Colocamos 1/4 de queso más en 2 pedazos y lo vamos a colocar uno acá y otro acá. Y listo, es todo. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestros quesos rallados y divididos en 2 porciones, procedemos con la siguiente etapa. Y bueno, ahora con casi todos nuestros ingredientes ya listos y preparados, empezamos. Le vamos a agregar el condimento italiano. Si es que no logran conseguirlo ya hecho en los supermercados, lo que pueden hacer es prepararlo y aquí les dejo el video de cómo hacerlo. No se preocupen que es muy fácil y les va a tomar solamente unos minutos. Así que los invito a que vean el video. Ahora sí, continuemos. Y si les gustó el video, pongan un like o si no, dejen abajo sus comentarios para saber qué opinan acerca de estas recetas. Lo que vamos a hacer es, en un recipiente, es realizar la mezcla de todos los ingredientes. Primero, colocar nuestros huevos. Ahora sí, de una vez que ya tenemos nuestros huevos, simplemente los batimos ligeramente. Ahora le vamos a echar un poco de sal. Una cucharadita, 2 cucharaditas, más o menos calculando. Yo estoy calculando la cantidad que vamos a utilizar de brócoli con coliflor. Y le vamos agregando nuestra harina. Y vamos batiendo. Lo vamos agregando de a pocos, ¿no? Yo he utilizado 6 cucharadas de harina de arroz. Ustedes pueden reemplazarlo con la harina que tengan en su hogar si es que no pueden conseguir harina de arroz. Lo bueno es que no tiene gluten, así que es ideal para las personas celíacas, ideal. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestro condimento italiano. Y ahora le vamos a echar nuestra mitad de queso. Lo agregamos, simplemente lo mezclamos con el huevo. Listo. Y si quieren medidas exactas entre el brócoli que vamos a agregar con la coliflor, simplemente lo medimos. Y listo, ya está. Y si te sobró mezcla de coliflor con brócoli, que no se le ha agregado nada más que esas 2 cosas combinadas, lo que puedes hacer es vaciarlo en un recipiente un poco más pequeño y lo guardas a temperatura de refrigeración. Y de este modo ahorras espacio y además te queda para que puedas utilizarlo hasta en un plazo máximo de 2 días. Si en caso no tienes tapa, no te preocupes, lo puedes tapar con un plato o en todo caso el papel film. Va a evitar de que entre humedad o los olores de los otros alimentos de la refrigeradora y de este modo lo va a cubrir herméticamente. Y bueno, ahora que ya tenemos lista nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es vaciarla a un molde que no sea tan alto, que sea un poco bajo, y le vamos a colocar papel pergamino, papel mantequilla, papel manteca, de acuerdo como le digan en su país. Le ponen solamente 1, pero yo voy a ponerle 2. Así que simplemente lo que vamos a hacer es distribuir toda la mezcla en el molde. Entonces ahora con la ayuda de una espátula vamos a vaciar toda la mezcla. Y lo esparcimos por todo el molde. Lo vamos echando de a pocos. Esto toma apenas unos minutos. Esto va a quedar delicioso. Y listo.
Y bueno, de una vez que ya hemos distribuido muy bien nuestra mezcla en nuestro molde, procedemos a ingresarlo al horno. Pero recuerden de precalentar su horno por un lapso de entre 8 a 10 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Así que ahora sí lo ingresamos al horno. Ahora sí, en el horno va a estar a una temperatura de 180 grados centígrados por un tiempo de 20 minutos. Luego lo retiramos del horno. Y después de haber estado 20 minutos en el horno, ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Simplemente vamos a esparcir la otra mitad de queso que habíamos reservado encima de todo el molde. Van a ver que va a quedar delicioso. Se pueden ayudar de una espátula o lo pueden hacer con su mano. Simplemente lo que queremos es de que se esparza por todo el molde. Con el calor se va a derretir y va a quedar súper. Ahora sí, de una vez que ya lo hemos esparcido bien con el queso, lo llevamos por segunda vez al horno. A una temperatura igual de 180 grados centígrados, pero esta vez por un tiempo de 10 minutos. Y si pueden utilizar la función de gratinado de su horno es mucho mejor. Transcurrido el tiempo, lo retiramos del horno. Y aquí ya tenemos nuestro pastel que está con el queso gratinado. Listo para ser consumido. Muy bueno, la verdad muy bueno. Y bueno, de una vez que ya enfrió levemente, lo que vamos a hacer es cortarlo en pequeños rectángulos para que sean los palitos. No hay necesidad de que sea tan delgado. Pueden utilizar un cortador de pizza o pueden utilizar un cuchillo, no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer es cortarlo en pequeños pedazos largos rectangulares. De una vez que ya lo han cortado de manera rectangular, ahora simplemente lo dividen en 2 o lo dividen en 3, dependiendo del tamaño que ustedes deseen, porque eso es para ustedes. Así que yo lo voy a dividir en 2. Voy a tratar de ser un poco precisa. Una vez cortado, les recomiendo que mejor lo dejen enfriar totalmente. Si no quieren esperar, no hay ningún problema y pueden saborearlo inmediatamente. Y bueno, aquí están nuestros snacks saludables, que son unos palitos, o mejor dicho, unos pequeños pasteles rectangulares de brócoli con coliflor. Han salido muy sabrosos, han salido un montón, así que realmente es una buena opción para preparar en caso de que tengan invitados o que venga la familia, o para ustedes mismos o para toda la familia, porque rinde un montón. Y como ya saben ustedes, me quedó todavía un poco más para preparar mañana, pero están excelentes. Lo pueden acompañar en este caso de repente con una salsa ketchup, o en todo caso comerlo así solo, porque tal como está súper delicioso. En mi caso yo lo he dejado con el papel del horno en la parte de abajo, debido a que de esta forma se mantienen un poco, digamos, consistentes, y como ven prácticamente es muy fácil retirar el papel y no tienen ningún problema. Pero si ustedes quieren, van comiendo y lo van retirando. Es como si fuera un muffin, de veras que es excelente. Yo prefiero mantenerlo con el papel. Y además son consistentes, porque realmente la cantidad de brócoli, coliflor que les puse, como ustedes ya pudieron ver, y la cantidad de huevos, eso hace que sea un alimento casi completo para disfrutarlo, digamos, en una tarde, o si desean pueden cenar esto mientras que ven una película, mientras que conversan con la familia, etc. Así que espero que les haya gustado mucho esta receta, porque la verdad es de que vale la pena el pequeño esfuerzo, y sobre todo de que, como les dije, rinde un montón. Si tú vives sola o vives con pareja, esto te va a alcanzar para 2 días o 3 días, dependiendo tu apetito. En todo caso, cuanto más comas de esto, no te preocupes, porque no te va a hacer ningún daño. Y bueno, ahora sí iniciamos con los ingredientes de esta receta. Una coliflor mediana, un brócoli mediano, 6 cucharadas de harina de arroz o cualquier otra harina de su preferencia, 50 gramos de condimento italiano, 5 huevos, sal al gusto,
750 gramos hasta 1 kilo de queso fresco de preferencia. Espero que les haya gustado este video. Ahora sí me despido. Vale.